mis queridas polifacéticas o multifacéticas del día a día? Espero se encuentren de maravilla. Los saluda nuevamente Car Sosa y bienvenidos a mi canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre cómo inicié mi espacio propio, mi habitación propia y cómo de cierta manera te puede ayudar a ti a construir ese espacio propio. Fíjense que a la edad de 12 años yo no tenía ni la más remota idea de trazarme metas, ni tampoco lo que quería lograr en la vida. Asistía a la escuela, regresaba a casa, claro, con mis respectivos problemas de adolescente. Y recuerdo muy bien que los únicos libros que me acompañaban en ese momento eran los libros de texto. Aquí entre nos les diré un secreto. No me gustaba la materia de español. Pero bueno, ¿quién iba a imaginar que con el paso del tiempo los libros serían mi perdición? Pero volviendo al punto, había una personita que de forma indirecta me mandaba un mensaje de la importancia de la lectura, de que sí se puede leer todos los días, independientemente de tu contexto o digamos del famoso estatus o rol que desempeñes. Ahí puede estar presente la lectura. Y esa personita que me mandaba mensaje de forma indirecta fue mi abuelo. Mi abuelo todos los días, para ser precisa, todas las noches, se ponía a leer sus novelas policíacas, vaqueras, pero al final del día leía. Y a la mañana leía su periódico. Y los fines de semana igual. De hecho, intercambiaba sus famosas novelas con un tío, también que le encantaba la lectura. Pero de forma indirecta me mandaban ese mensaje, pero pues yo todavía como que no captaba el mensaje. Entonces, el punto es que no tenía como que esa idea de trazarme metas, como que no le daba la importancia de ese camino con metas, de un propósito, digamos, un proyecto de vida con propósito. Pero en esa edad di un salto cuántico, digamos, de esta forma, vamos a plantearlo de esta manera. Cuando mi papá que era lector y también lo sigue siendo, pero le gusta escuchar mucho más, sobre todo ahora que hay podcast, libros de superación personal, desarrollo personal, siempre ha sido lo que le ha fascinado desde siempre. Sin embargo, en esa época, pues no había, digamos, como que los podcasts, ¿no? Entonces mi papá tenía un pequeño librero y en él habitaban como 6, 7 libros, y entre ellos estaban el de Ogmandino, el de Miguel Ángel Cornejo, y bueno, pues a mí me llamaba la atención, pero pues no llegaba a tocar ese espacio porque bueno, decía, bueno, ese espacio es de mi papá. Entonces un día mi papá llegó con un libro y me lo dio prestado. Y yo dije, bueno, ok. Subtítulo: Metafísica, volumen 1. Wow. De Connie Méndez, lo recuerdo muy bien. Me acuerdo que era color azul. Y yo dije, bueno, estaba bastante gordito. Y como toda una lectora asidua, ya saben, de 12 años de edad, solamente leí el capítulo 1, que no entendí absolutamente nada. Pero con lo único que me quedé es con la siguiente frase: aprende la verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Y esa actitud es la que determina todo lo que te sucede. Y dije, ese mismo día, esto lo tengo que aplicar. Y como una gran adolescente en su despertar, cada noche pensaba en el chico que me gustaba. Y una y otra vez yo quería que se manifestara ese momento en el que él me pidiera ser su novia. Pero pasaron los días y los meses y no veía algún resultado. No veía resultado alguno. Y bueno, tiré la toalla, pero con ese pensamiento, con esa atracción, con querer hacer mi voluntad y no respetar la voluntad del otro. Pero algo empezó a pasar conmigo. Me empecé a interesar
en el contenido de ese libro, obviamente sin profundizarlo, porque era un adolescente y era la primera vez que estaba frente a ese tipo de lectura, la metafísica, que es un tema, digamos, complejo, que hay que profundizarlo. Entonces me empiezo a dar cuenta que puedo armar mi camino, puedo empezar a construir mi camino en el desarrollo personal, y que no es una cuestión única de manifestarse, de aferrarse, porque la vida no es color de rosa y a veces todo lo que tú quieras, pues no se puede. Eso hay que entenderlo, y aunque nos incomode polifacéticas, así es. El punto es que lo que te dice es que tienes que empezar a trabajar contigo misma, y es ahí donde empieza la construcción de este espacio propio, de esta habitación propia. Trabajar en tu relación contigo misma es lo que menos hacemos las mujeres. No generalizo, pero es lo que menos hacemos. En estar en forma internamente, porque polifacética, si reflexionas tu día a día, te darás cuenta cómo es tu diálogo interno. Muchas veces nos reprochamos, somos muy duras con nosotras mismas, como lo había mencionado en el video anterior, porque siempre solemos estar disponibles para los demás, para los otros siempre estamos, pero para nosotras no tenemos esos momentos de reflexión para dar lo mejor a nosotras mismas. Siempre estamos como que autosaboteándonos, muchas veces nos despreciamos, no me dejarán mentir. Por lo que, mis queridas polifacéticas o multifacéticas del día a día, recuerden que la persona que siempre te acompañará por el resto de tu vida eres tú misma. Y que si no empiezas a trabajar una relación más consciente de quién eres, a dónde vas, qué te gusta, qué te disgusta, armar tu propio proyecto de vida, pues va a ser muy difícil la relación que vayas a tener contigo. Pues la habitación propia se trabaja desde adentro. Así es, mis queridas polifacéticas. La habitación propia se inicia desde adentro, desde una relación más amistosa, más armoniosa con nosotras mismas, que es una de las relaciones más difíciles de construir. Porque déjenme decirles que pasaron muchísimos años para que yo pudiera tener una habitación propia externa, para que yo pudiera tener ese espacio donde pueda plasmar mis ideas, porque me gusta escribir. Y a ti tal vez te guste pintar, te guste dibujar, te guste costurar, te guste bordar, qué sé yo, pero esa habitación propia te puede servir de mucho. Pero para llegar a tenerla, primero tienes que trabajar con esa habitación interna. Y la empecé a trabajar en principio, como les dije, sin yo saberlo, sin ser consciente, gracias a ese libro de la metafísica. Luego empecé a agarrar un poquito de Ogmandino y yo decía, wow, o sea, hay otras formas de vida, hay otras formas de pensar, y empiezo a trabajar mi relación, por supuesto, conmigo misma, para que posteriormente, cuando nosotros estemos en forma, podamos disfrutar de esa habitación propia externa. Claro que todas tenemos esos altibajos, pero es algo normal. El desánimo toca tu puerta, por supuesto que va a llegar a tu puerta, ya sea que trabajes con tu relación, por supuesto que hay momentos agotadores, hay momentos muy llenos de desánimo, pero ese desánimo que llega a tu puerta, escucharlo realmente, escucharlo. ¿Qué pasa? Esa es trabajar con nuestra relación, en conocernos, a ver qué me pasa, por qué me desanimé, qué es lo que detonó esta preocupación o este bajón cañón, qué es lo que pasó. Entonces, mis queridas polifacéticas o multifacéticas, si nosotras realmente queremos un espacio propio, tenemos que empezar desde adentro para que demos lo mejor en nuestra habitación propia externa y así poder acrecentar otros mundos. Nos vemos muy pronto.